Bueno, entonces en este humilde pero honorable acto quiero presentarles a mi mamá Liliana Pombo, Lili Yuyos. Tiene muchos yuyos que la acompañan. Sí, tengo Es mucho que yuyera, ver con los yuyos. yuyera por naturaleza, Sí. astróloga, psicóloga, buena madre. Bueno, Bueno, así que vamos Rubén a tener ahí Roldán. una charla con la Lili, que siempre es interesante escucharla en estos tiempos tan convulsionados. Bueno, después de semejante introducción, me gustaría, siempre les pregunto lo mismo, pero me gustaría saber si alguien sabe a qué viene, si tienen alguna expectativa, si saben de qué se trata este encuentro, que no pretende ser una charla sino un encuentro. Si saben algo de lo que yo hago, no sé, tienen La idea. astrología, ¿no? Astrología, sí, hago astrología. Yo tengo muchas expectativas, Bueno, como siempre. hace una lista. Yo estoy acá para tomar apuntes también. Ah, la flauta. Bueno, seguramente no voy a poder dar respuesta a todas esas expectativas, pero bueno, intentaremos tener una charla amena. Pero sí, me interesa saber un poco cuál es la idea que tienen. Yo, nada, humildemente lo único que puedo hacer es contarles un poco lo que hago y por qué lo hago, pero nada más. No sé si eso resulta tan interesante, pero por ahí es distinto de otras cosas, ¿no? Pero me gustaría si alguno tiene alguna expectativa en particular o viene con alguna idea o tiene alguna punta para arrancar, estaría bueno. No. ¿Cómo combinás la psicología con la astrología? Te tiro una. Sí, está buena esa. Yo siempre hablo de eso porque me parece que fue primero un hito en mi vida. Y después algo con lo que estoy contenta, digamos, ¿no? Conforme. Pero fue un hito en mi vida. Yo fui años psicóloga y la astrología era algo que yo lo veía como lo denostaba, digamos, ¿no? Los psicólogos teníamos, sobre todo antes que teníamos una formación muy psicoanalítica y ahora algo también, una versión de la astrología que no la enaltecía. Y en parte algo de razón había. La astrología durante los últimos años dejó de ser lo que fue en su origen, que fue una exploración muy profunda de la vida, para convertirse en un arte adivinatorio. Pasa lo mismo con otras herramientas tan importantes y tan denostadas como la astrología, como el tarot, por ejemplo, o el I Ching, que son lenguajes sagrados muy profundos que nos ayudan en épocas sobre todo tan convulsionadas, donde todos estamos tan perdidos, a descubrir de qué se trata la vida, casi nada. Y sin embargo, bueno, se ha transformado en esto de a ver dónde tenés Mercurio, te cuento lo que te va a pasar con Marte, te vas a arreglar con tu novio, te vas a pelear con tu pareja, bueno, todo eso. Predictiva, ¿no? Claro. Entonces, es una técnica de adivinación, digamos, que la verdad es que no tiene ningún sentido, porque uno con astrología lo que puede ver son energías. Para transformar eso en hechos, lo que uno tiene que hacer es primero volcar creencias, que ya es poco interesante, y después ser mucho menos creativo que la vida. La vida siempre es más creativa, así que nos quedamos hablando pavadas. Entonces, bueno, ¿cómo llego a la astrología? Bueno, como uno hace los grandes cambios en su vida a partir de crisis profundas. Crisis de todo tipo, de sentido. Yo lo ubicaba en la profesión. Yo sentía que pasaba algo más con las personas que lo que yo podía decir desde la psicología o ver desde la psicología. Que había como un sentido de la trascendencia que yo en ese momento apenas podía pescar, porque la verdad es que la formación de la psicología durante muchos años te va como quemando la cabeza, como muchas otras formaciones, ¿no? Que son como desde la ciencia vieja, desde la mirada vieja, desde las creencias. Entonces, bueno, yo había entrado en crisis con eso, pero no sabía con qué había entrado en crisis, porque la verdad que había entrado en una crisis mucho más profunda y más generalizada. Y entonces ahí aparece la astrología como una posibilidad de... Alguien te dice, che, ¿por qué no haces una carta natal? Yo, esa porquería, ¿para qué sirve?
Y entonces fui y realmente la primera mucho no me sirvió porque fue de estas características, me Te confirmaba. vas a pelear con tu novio, te digo. Sí, y no, me dijo que me iba a separar y me separé, pero eso fue lo único que era muy obvio. Tu porque madre. lo podía decir cualquiera. Tu madre Lo con podía esas decir cartas, cualquiera. esa astrología, tu madre. Pero bueno, y entonces a partir de eso, bueno, aparece otro astrólogo, que después fue maestro mío durante mucho tiempo, y que cuando yo, bueno, me hizo la carta, me impactó una mirada que me resultó como desde otro lugar. Yo venía de años y años de terapia psicoanalítica y qué sé yo, y ortodoxa y súper ortodoxa. Y fue de mucho impacto porque no me adivinó nada, pero me tocó el alma, tocó un lugar que para mí era sabido y a la vez desconocido, ¿no? Esas cosas que nos pasan con el alma, que sabemos pero lo desconocemos. Y es un camino muy arduo para llegar ahí. Y entonces, bueno, esta persona me dijo, yo le dije, yo quiero aprender eso, quiero saber eso. Y me dijo, bueno, recibite de astróloga y después vení a verme. Y así fue. Me dediqué a estudiar astrología y eso fue un cambio. Pero no puedo decir, la astrología me cambió. No, es que yo cambié y entonces llegó la astrología. Porque así suceden las cosas. Cuando uno habita ese lugar adentro, eso afuera aparece. Siempre. Y eso es ley. Pero bueno, yo lo fui descubriendo a partir de ese momento. A partir de ese momento descubrí que las leyes eran otras, que el sentido de la vida era otro y que nosotros estábamos tapizados de creencias y esas creencias funcionan como trabas para la conciencia. Y nosotros estamos atravesados por creencias, nuestra cultura está atravesada por creencias. Y entonces ahí empezó un proceso muy rico, que no lo termino ni lo terminaré no sé cuándo, que es el de desaprender lo aprendido. Y en eso estoy, porque en este momento sé muy pocas cosas, por suerte. En ese momento creía que sabía mucho, ahora sé muy poco. Pero he recuperado algo que para mí es básico, que es la capacidad de contemplación y de observación y la curiosidad. Y con eso solo me manejo en la vida y en la profesión. O sea que a ninguno le digo lo que le va a pasar, desde ya les aviso. ¿No? No les digo eso, les digo otras cosas, pero no eso. Y yo, gracias a que sos psicóloga, lo conocí a Juan. Porque mi amiga Florencia Londero era colega tuya. Me suena mucho. Florencia de la Gestalt. Claro, mira. Y entonces ella me dijo... Me estás hablando de años. Juan, y yo a la vez lo había escuchado por Maureira. Pero ella me dijo que te estaba... Florencia, mira, no te pregunto también por... es astróloga. Mira, Sí. ¿viste? Bien, me alegro porque la verdad que creo que es el camino, ese es el viaje. No puede ser de otra manera, Pero Florencia, fíjate, es una niña en ese momento, yo la conocí, era una niña, me acuerdo que sí. Claro, bueno, pero imagina, sigue siendo una niña para mí. Florencia fue una etapa de mi vida de psicóloga, todavía yo no era astróloga, y fue una etapa de crisis muy profunda donde fui atravesando por distintas formaciones como psicóloga. Fui terapeuta sistémica, trabajé con familias, trabajé con niños en el principio de la historia. Nada me conformaba y finalmente llegué a la Gestalt. Y la Gestalt fue un paso adelante, porque la Gestalt me conectó con lo transpersonal, digamos, con una visión que iba más, apuntaba más al hueso, al alma. No todavía tan claramente, pero era otra historia, digamos. Salíamos de esos contenidos putrefactos del conocimiento psíquico. Sí, terrible. Me acuerdo de cosas que yo decía y me da mucha vergüenza. Era terrible. Trabajaba en un hospital con niños y leíamos los dibujos de los niños como vaginas dentadas, cosas que eran como un delirio y lo testificamos porque éramos señores
terapeutas, ¿no? Doctorcita, me decían en esa época, era patético, yo no tenía la menor idea dónde estaba parada. Y bueno, después, cuento esto porque que una vida está llena de esas cosas, ¿no? Es una búsqueda permanente, pero para poder arañar algún lugar certero uno pasa por un montón de lugares que no son buenos. Y sin embargo hay que pasarlos, porque es parte del crecimiento. Y entonces ahí entré a la Gestalt y ahí la conocí a Florencia, claro. Y después las vueltas de la vida, bueno, ahí yo ya dejé de la Gestalt, salí porque no me permitían ser astróloga en la Gestalt. Fue una época donde no se podía y entonces me fui. ¿Qué pasó? Nada. Continuamos. Bueno, así que bien, bueno, me alegra. Mándale un beso. Yo tengo una pregunta. Sí, mi amor, eso me gusta. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos ayudarnos a través de la astrología en este momento de la humanidad? ¿O qué nos dice la astrología con respecto a estos movimientos y esto que está pasando en el mundo? Bien, primero lo más importante para la astrología es esto que yo les dije al principio, la contemplación y la observación. Lo que pasa no está mal, está bien, ¿sí? En tal caso nos va a costar comprender. No estamos a la altura de comprender la vida todavía, pero porque hemos hecho un proceso inverso para no comprender, para no entender nada, creyendo que sabíamos. Entonces ahora comprender requiere como de una humildad, de una curiosidad, de una aceptación, que recién ahí se puede empezar a despejar un poco la cosa, la mente, que es lo que hay que despejar, porque es lo que está más tomado. Entonces, lo primero es ver lo obvio, ¿no? El derrumbe. Claro, uno, pues sí, como astrólogos veíamos el derrumbe, y sí, veíamos el derrumbe. No sé si alguien sabe algo de astrología, pero bueno, había una conjunción en el cielo muy compleja, que se repite cada 30 y pico de años, pero esta vez venía muy pesada. Y además, bueno, con esta necesidad de que despertemos de una vez, entonces ya sabemos que los estímulos cada vez son, digamos, más claros en ese sentido, ¿no? Entonces veíamos que esa constelación que se estaba aproximando tenía que ver con un derrumbe de estructura, donde lo más seguro, lo más serio, lo que teníamos como con más claridad, eso se iba a hacer pelota. Todavía no se hizo, así que prepárense. ¿Todavía no? No porque estamos resistiendo. Eso es lo mismo que pasa en una vida. En una vida, lo primero que nos sentamos a mirar en una persona cuando viene un tránsito saludable a romper todo eso que ya nos sirve es la resistencia. Entonces vemos que hay un montón de años de resistencia y es muy difícil trabajar con eso. Y a la resistencia de la persona se le suma la resistencia del terapeuta, que en algún lugar también resiste, porque estamos muy entrenados en ese oficio, el de resistir, el de creer que los cambios son negativos. Este pobrecito está un poquito deteriorado. Que los cambios son negativos, que son malos, que nos van a romper todo, cuando en realidad a veces es lo mejor que nos puede pasar, pero andamos con nuestras 4 cosas ahí, cuidándolas como si fuese algo tan valioso. Y la verdad que cuando la vida viene y rompe es porque había que romper. No podemos dudar de lo que pasa. Podemos dudar de lo que hacemos con lo que pasa, pero de lo que pasa no podemos dudar. Exactamente. Entonces, estamos en ese proceso. Lo que hoy vemos es la resistencia, es el control, es el miedo a perder lo que tenemos, como si hubiésemos hecho algo tan importante, digamos, ¿no? Y tan loable. Creo que está a la vista que esto que parecía tan importante está siendo nefasto y todavía nos queda como parte de ese proceso de desilusionar, de terminar de ver lo que ya no va más y hacer el duelo que corresponda y ponernos en sintonía con lo que necesitamos hacer de nuevo. Todo eso significa una ruptura muy fuerte en el escenario capricorniano. Voy diciendo esto, así el que tiene mucho Capricornio ya sabe de qué se trata, ¿no? ¿Tiene que ver con la era de Acuario? ¿Con el comienzo de la era de Acuario?
Acuario? Bueno, Acuario es una energía que viene después de Capricornio. Y justamente se trata de eso, de liberar la forma. Acuario es rupturista, digamos. Acuario viene y rompe. No le importa ni cómo ni de qué manera, pero rompe. Nosotros decimos siempre que es un salto al vacío. O sea, hasta Capricornio, el mandala nos lleva a establecer una forma. Después de Capricornio nos pide romper. Yo siempre digo que vamos subiendo la cuesta capricorniana con mucho esfuerzo, con sacrificio, con todo, con responsabilidad, con todo esto que nos inculcaron tanto, que estamos en una cultura muy de este Capricornio, y bajamos culo patín. Decimos, mira, ahora hay que animarse a bajar, porque bajar significa dejar ahí todo aquello que era tan sólido y tan seguro. Entonces, esa es la relación que hay entre Acuario y entre Capricornio y Acuario. Sí, estamos yendo hacia un proceso mucho más acuariano. De hecho, en diciembre eso se va a notar mucho más porque entra Saturno en Acuario, no sé, habrán escuchado hablar de eso. Y entonces ahí nos vamos a tener que dar cuenta que lo que había ya no está. Por más que lo tratemos de juntar con lo que querramos juntarlo. Pero probablemente ahí tengamos que como que caer en la cuenta del grotesco que vivimos. Pero por ahora estamos en la resistencia. O sea, estamos haciendo un proceso que es con las viejas herramientas tratar de conservar lo que teníamos. Sin cuestionarlo, sin preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué vino este virus? ¿De qué se trata eso? No, hay que atacarlo de cualquier manera, pase lo que pase, al costo que sea. Bueno, un delirio total. A nosotros solo se nos puede ocurrir. Eso es mantenerlo bélico, que es lo que venimos haciendo. Pero por eso digo que trabajamos con las herramientas conocidas. ¿Y vino porque tenía que venir? Sí, vino porque algo se tenía que modificar de lo que había. Y entonces, bueno, es un virus como podía haber sido, qué sé yo, un terremoto, una catástrofe. Dentro de todo, hasta ahora viene bastante tranquilo. No descarto el terremoto, pero por ahora es un virus. Lili, ¿Saturno qué trae? O sea, Saturno paradojalmente es el regente de Capricornio. Saturno trae la verdad siempre. Ahora, ¿qué concebimos nosotros por verdad? Capricornio te va a decir, bueno, la verdad es lo que a mí me enseñaron, es verdad, lo que me dijeron siempre. Ahí tenés otra capricorniana. Eso es verdad, porque a mí siempre me dijeron que era así, y las cosas siempre fueron así, y entonces la herencia y los antepasados y qué sé yo, y entonces esa es la verdad. Y parece que la verdad es otra. Pero como perdimos la capacidad contemplativa y de observación y nos manejamos por creencias, podemos quedarnos peleando con la verdad que se nos impone durante varios años no la más. vemos. Claro. Eso va a significar que van a seguir los procesos destructivos, digamos. En una vida pasa lo mismo. Esto es lo que me interesa que veamos, que esto no es distinto de los procesos que vamos atravesando en una vida y que todos tenemos crisis muy profundas que apuntan a una desestructuración. Y esto es como a como decimos nosotros, esos cambios que llegan al hueso, porque eso es Capricornio. Capricornio es lo que sostiene. Saturno, es, como regente de Capricornio, lo que sostiene. Es lo óseo, pero eso tiene que ser siempre la verdad. No puede ser lo que nosotros creemos que está sostenido, ¿se entiende? O que hay que sostener. Es tiempo de que nos demos cuenta de que muchas de las cosas que creíamos hoy no nos sirven. Tal vez en términos de evolución de la humanidad hasta ahora sirvieron, porque la vida no se equivoca. Entonces, siempre para poder romper primero hay que construir, porque si no, no tenemos que romper. Y bueno, probablemente construimos, pero seguimos construyendo denodadamente lo que ya no necesitamos. Entonces, bueno, es momento de cuestionarnos muy profundamente de qué se trata. Y claro, cuando llega el momento acuariano, lo primero que uno siente es caos.
se caotiza todo, todo se da vuelta patas para arriba. La vivencia de nada, de una luna en Acuario nada más es esa. Un día con una luna en Acuario, uno si salía por acá sale por el otro lado, el que no venía nunca vino, a la hora que yo tenía que estar no estoy. Siempre pasan esas cosas. Y es una textura que dura 2 días, pero eso es una luna en Acuario. Imagínense un proceso acuariano, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento importante que es la capacidad de adaptación a lo nuevo, cosa que no tiene Capricornio, porque Capricornio tiene que sostener lo viejo, es el lado padre de la vida. Es el lado sostén. ¿Era Urano? Urano es el regente de Acuario, que en este momento también está haciendo las suyas, por eso se configuró este cielo tan particular donde no nos queda otra que aceptar que las cosas van a cambiar y que cuanto más demoremos esos cambios, peor la vamos a pasar. Y entonces, bueno, seguirán apareciendo los virus y el rebrote y qué sé yo, y otra vez lo mismo, y tendremos que volver a comprar barbijos y toda esa cosa, hasta que no nos demos cuenta de que es por otro lado. Y por otro lado implica todo, también el sistema sanitario, la manera de entender la salud, el concepto de la medicina, de la alimentación, de las formas de vida, todo es todo en este momento. Por eso me parece muy importante ver esto de la resistencia, ¿no? Estamos en plena resistencia, entonces yo siempre digo que es más doloroso resistir que entregarse, pero bueno, eso depende. Sí, porque estamos todos queriendo volver a nuestra vida a la normalidad. A esa normalidad que no se podía sostener. Todos queremos volver a la normalidad, por algo nos fuimos de ahí. Pero bueno, le peleamos a la vida duro y parejo. Todo lo que podemos discutir. Yo no sé si quiero volver a... Bien así. Bueno, está bueno por lo menos empezar por preguntárselo. Claro. No sé si Hay mucha gente que ya quiero tiene volver a la lo idea anterior, de que en de realidad hecho. esto no estuvo tan mal, de que hubo cosas que estuvieron buenas. Y a mí eso me es como nada, como un respiro, ¿viste? Cuando escucho eso digo, qué bueno. Sí, eso está buenísimo. Y cada vez más hay personas que están como... También hay de lo otro, ¿no? Hay gente que ha quedado entumecida de tanto resistir y sigue resistiendo. Pero bueno, El que no pudo transformarse o reinventar. por lo menos sentarse a esperar sin resistir. Claro. Porque ya transformarse es un elemento interesante, ¿no? Es una apuesta fuerte en la vida. Pero lo que pasa. el principio para transformarse es claro, es sentarse ahí, esperar, a ver, observar Claro. y observarse. Pero eso es lo que nos Sí, permitió no enojarse. esta pandemia, observarnos. El tiempo se detuvo y nos pudimos conectar con nosotros mismos. Sí, los que no... Hay se gente que se volvieron metió locos. adentro y no salió más. Y está aterrada del miedo que no sale. Porque no puede, porque Tengo mi no contador puede que hace llegar a 8 meses que no sale de la conectarse, casa. le da terror. Hay mucha Da gente miedo que está así. y está enojado, Bueno. se deja el pelo largo y no. No, hay mucha gente que está así y que convoca eso y bueno, nada. Por eso, el tema acá es esto, es ver cómo cada uno lo va ¿Y qué hacemos? palpitando. ¿Cómo ayudamos a que esto, podemos hacer algo para colaborar en que este proceso sea un poco menos resistente? Sí. Ayuno. Bueno, un ayuno es un proceso de colaborar con lo que se tiene que ir. Es un comienzo de limpieza. Yo creo que uno no puede ayudar a nadie si no se ayuda a sí mismo. Entonces lo más importante en este momento es la conexión que cada uno pueda tener con su propia esencia. Y esto también es contracultura, ¿sí? Porque nunca nadie nos dijo que teníamos que entrar en contacto con nuestra propia esencia, sino que teníamos que hacer lo que los demás hacían y eso iba a estar bien. Entonces, bueno, otra vez desaprender lo aprendido, ¿no? Esa famosa frase que cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas, en este momento, en todos los momentos de grandes cambios vale bien la pena recordarlo. Y no es pequeña cosa, no siempre hay que saber lo que hay que hacer, pero hay que pasar por el proceso de no saber,
porque mientras uno crea que sabe, está en problemas. Sobre todo en procesos tan largos como estos, ¿no? Aceptar el misterio de la vida es fundamental, porque de verdad la vida es un misterio. Y lo único que podemos como humanos en este momento es apenas aceptarlo y empezar a acercarnos desde ahí. Después tendremos momentos, ráfagas, relámpagos, así hace Urano, ¿no? Urano es el relámpago en la noche oscura. Entonces, por un rato uno dice, es ahí. Y camina un poquito. Y después otra vez se oscurece la noche. Y ese es el proceso uraniano. Por un rato hay un insight, por eso le llaman insight a Urano. Porque, bueno, es un planeta que actúa muy en lo mental y muy en la capacidad de lo nuevo, ¿no? Pero lo difícil es sostener ese proceso con Urano. ¿Y Neptuno cómo juega con todo esto? Neptuno está hace rato disolviendo. Neptuno está en Piscis, que es su lugar, y hace rato que está en este proceso de disolución. Lo que pasa es que nosotros vemos, bueno, desde el 20 de marzo se armó el despelote, y esto no es así, esto viene siendo un proceso desde hace mucho tiempo, diría hasta décadas, ¿no? De hecho, Neptuno entró en Piscis ya hace rato, y bueno, y Piscis es eso, es el último signo del zodíaco donde todo se entrega, donde todos pasamos a ser uno nuevamente. Es muy interesante el proceso pisciano, ¿no? Porque es el signo que cumple con la función de terminar de disolver el ego, digamos. Eso que en Capricornio era tan importante y en Acuario entró en caos, en Piscis perdió sentido. Y si perdió sentido, lo entregamos. Y vamos ahí a conectarnos con las aguas, y en las aguas somos todos la misma cosa. Por eso el contenido pisciano es un contenido de profundo sentido espiritual. Porque ahí no hay forma posible. El que intente armar una forma bajo el signo de Piscis y se las ve difícil. Porque es para disolver. Entonces, Neptuno en Piscis en este momento y ya desde hace rato colabora con este proceso de disolución. Entonces no tenemos muchas chances, digamos. Pero la seguimos peleando, eso es lo interesante. Seguimos pretendiendo que todo siga igual. Entonces, si nada más que, si nos vamos de esta charla con esta sensación de que no está mal que nada siga igual y no sabemos muy bien de qué se trata, pero vale la pena acompañar, estar flexibles, no sentir miedo, confiar en la vida, ya está. Esto es como un montón, créanme que eso es un montón, porque después de eso es mucho más fácil lo que sigue. Pero bueno, lo que hacemos, y es lo que tenemos que tocar cada uno de nosotros, es el miedo, cómo eso nos afecta, cómo eso nos impacta, qué es lo que nos da miedo, a qué estamos tan aferrados, qué es lo que sentimos que no queremos perder. Esas son las preguntas que uno se puede hacer. Por ahora creo que casi sin respuesta, pero el proceso es ese. Cambiaron todas las respuestas, así que hay que hacerse nuevas preguntas. Bueno, esas son las buenas noticias que tenía para dar. Pero es lo que se viene. Sí, es lo que se viene. Yo lo único que tengo es una confianza incondicional a la vida. Y sé que lo que venga va a estar bien. Eso no quiere decir que a mí no me duela. Claro. A ver, ¿podemos separar una cosa de la otra? Yo lo que voy a tratar es que ese dolor no sea sufrimiento. Pero es probable que duela, porque al yo le cuesta mucho renunciar a ese sentimiento de la individualidad ligado a lo que logré, ¿sí? A lo seguro. Entonces, eso es parte del desarrollo de la vida también, ¿no? Pasar por ese proceso de construir una identidad y armarse algo seguro ahí. El que no logra hacer eso es psicótico, digamos. Entonces, no, la idea no está mal. El tema es que la vida continúa y que después viene un proceso que nosotros llamamos transpersonal, que va más allá de lo personal
y que tiene que ver con esta comprensión de que la vida es sagrada y que tiene leyes que son sagradas también, y que nosotros estamos acá nada más que para comprenderlas. No vinimos a otra cosa, ni a acumular cosas, ni a hacer, no, vinimos a comprender esas leyes nada más, y en la medida de lo posible a vivir de maneras coherentes con esas leyes. Si logramos eso hasta donde lo logremos, estamos seguros en un plano de evolución, seguro, porque eso es lo único que nos está pidiendo la vida en este momento, no hay otra cosa. Pero no es nada fácil, es un desafío muy complejo, porque nos derrumba en los lugares donde nosotros estábamos muy seguros. Claro, cómodos. Muy cómodos, sí, muy apegados, esa es la palabra. Ahí está Urano. Conservados. Claro, ahí está Urano, justamente en Tauro, que es el signo de mayor apego. Entró Urano ahí y rompió con todo. Sobre todo, lo primero que rompe Urano son los sistemas económicos. O sea que eso damos fe de que no se va a poder recomponer por más que se vaya Trump, venga el otro. Eso se terminó. Ahora, de ahí a que podamos saber de qué se trata la nueva forma de conectarnos con esa energía, por ejemplo, la del dinero, y bueno, esto no es una cuestión de meses, es una cuestión de años. Yo creo que lo que sí es una cuestión de meses va a ser la desilusión, el proceso de desilusión, el proceso de darnos cuenta. A mí me parece que para eso falta muy poco. ¿No? Como comprender, ver con claridad que uno de alguna manera estaba como confiando en algo que era una nube de pedo, que estábamos todos arengando por sostener algo que era insostenible, una forma de vida que es injusta, que no permite el crecimiento espiritual, que no permite el buen desarrollo de las personas, que nos enferma y que nos mata antes de tiempo, porque así estamos. Eso creo que tenemos ahora grandes chances de darnos cuenta. Y bueno, y de sostenernos en ese proceso de darnos cuenta, sin necesitar nuevamente agarrarnos a algo, al autoengaño, a inventarnos historias, a creer en lo que ya no podemos creer, porque la vida nos está pidiendo dar un paso de evolución. Nos está pidiendo denodadamente que miremos un poco más, que veamos un poco más. Eso es amplitud de conciencia. Es para lo único que tenemos que trabajar en este momento, cada uno en lo suyo. Lili, y Sí, mi amor. yendo como algo más micro, ¿no? Viste que, o sea, lo que define en medio de las personalidades, esto del sol, la luna, el Sí, ascendente. sí. El tema del ascendente es para donde nosotros tendríamos que evolucionar para aportar dentro de este granito de arena, ¿no? Algo así. Claro, en el plano individual, ese es un mapa que tenemos personal, que nos puede hablar bastante certeramente acerca de cuál es nuestra manera particular y única de expandirnos y desarrollarnos dentro de este sistema, ¿no? El ascendente, claro, es una energía a la que uno va llegando, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Y que en determinado momento de la vida por ahí se hace más presente, es más claro, es más consciente, porque el presente está desde el principio, pero es más consciente. Entonces sí, el viaje que cada uno tenga que hacer es interesante verlo desde ahí, porque le va a permitir expandirse. Es como ahí se pone en juego una identidad que no es la primaria, digamos, que es la manera que yo tengo de verme, sino quién soy. ¿Y quién soy? A veces no tiene nada que ver con lo que yo creo que soy. Entonces, ese es un viaje interesante, porque de alguna manera también la vida va a presionar para que eso suceda. Y entonces, bueno, ahí otra vez, o lo sufrimos
o nos peleamos con eso y lo mandamos a la sombra, y si mandamos algo, como siempre digo, si mandamos algo al galpón del fondo, cada tanto aparece de nuevo, y yo otra vez me encuentro con esto, o viene otro y me lo trae, digo, no, eso no soy yo, eso es el otro, pero por algo vino el otro y me lo trajo. Eso pasa siempre que uno resiste su propia naturaleza, que es casi siempre. Sí, la verdad que es lo que nos sale más fácil. Pero también, porque además hemos aprendido así, nadie nos dijo, y qué sé yo, si escuchate, fijate, mirá qué es lo que te sale más fácil. Sí, eso me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque Por el deber ser, por los mandatos, porque este es el, claro, por esto es el Capricornio que se nos está cayendo, este es el lado padre de la vida. Por eso le seguimos preguntando, qué sé yo, a un señor que se pone ahí y dice, yo los voy a cuidar, ¿y qué tenemos que hacer ahora? ¿Quién es? ¿De dónde dice? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué cree que... ¿Por qué me dice que me está cuidando si no es verdad? Eso no es cuidar. Pero nos da tranquilidad sentir que alguien nos dice que nos está cuidando. Porque alguna vez nos dio seguridad, que papá diga, yo te cuido, por eso no te dejo salir, te quedás acá, no te moves, haces lo que yo te digo, vas al colegio, te vestís de esta manera, elegís esta pareja. Todo eso alguna vez nos hizo sentir seguros. Entonces seguimos buscando ese paternalismo, digamos. Esa historia ahora del patriarcado y la demolición del patriarcado no es casual, eso viene de la mano de Saturno, Plutón en Capricornio. Es el patriarcado, claro. Ahora, ¿y de qué se trata si no es así? ¿Estamos preparados para la libertad de no pedir un padre? ¿Tenemos un estado de conciencia que nos habilite a ser autónomos y adultos? Ahí está la cosa. Entonces el trabajo que tenemos que hacer con cada uno de nosotros es muy fuerte, porque en una de esas es eso lo que nos pasa, que todavía estamos necesitando un padre, un modelo a seguir, alguien que nos diga por dónde es, porque el proceso de escucha profunda no lo tenemos desarrollado, estamos muy lejos de eso. Entonces, nada, tenemos que ser muy compasivos también con lo que podemos y con lo que no podemos, ¿no? Ver no quiere decir que uno lo tenga tan resuelto, quiere decir que es un trabajito de todos los días, levantarse y vérselas con eso, ¿no? Y un trabajo de conciencia, y un día nos levantamos en automático y nos tomó lo viejo, y otro día la cosa no sale bien y entonces nos damos cuenta, pero no sabemos cómo, y así estamos. Es muy complicado. Yo tengo la información profesional sagitariana que siempre creo que va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Porque siento que hay mucha gente que va despertando. Y siento eso, no te digo que esa es la mayoría, no, claro. Pero le pongo ahí como mucha garra. Sí, yo te entiendo, pero yo soy ascendente en Sagitario. Así que sé de qué se trata ese espíritu positivista. Pero a veces hay que ver si eso no es negacionista, digamos, ¿no? Es como, bueno, ponerse como en el justo lugar. A mí me parece que necesitamos todos una dosis de Júpiter. De hecho, Júpiter entra con Saturno en Acuario juntos, y eso no es casual, ¿sí? Porque Júpiter tiene que ver con esta visión de la vida que es más amplia, no es tan saturnina, digamos, ¿no? Es como más idealista, claro. Entonces entran juntos, eso ya es todo un dato. Por eso digo, en diciembre empiezan a haber algunas cuestiones que se movilizan que hay que estar atentos. Pero el tema, yo al contrario, es un signo que adoro, Sagitario, solo que siempre estoy muy atenta a esto de que no haya un proceso de negación que después hace que ante la primera adversidad hay que levantarlo un sagitariano con cuchara, ¿no? Porque si era puro va a estar todo bien, y si no me tomo una pasta, y si no me tomo un vinito, y si no vamos todo para adelante. Y a veces claro, esa es la verdadera actitud sagitariana. A veces realmente yo digo, al sagitariano hay que verlo frente a la dificultad, y ahí te das cuenta si es un estado evolutivo o es un mecanismo de defensa.
¿Se entiende? Lili, ese es el ascendente, ¿no? Le preguntaba a Leo. Sí, Leo preguntaba ¿Y por la él. luna? Y la luna. Luna, ¿no? Y la luna es un tema, porque la luna, Luna azul. la luna azul, la luna azul estuvo complicada. La luna, en principio, es lo que nos nutre en este plano. Es lo primero, lo más cerquita que tenemos. Es el planeta que tenemos más cerca. Convivimos diariamente con la luna. Representa todo lo que es el mundo emocional y lo que nos recibe en este plano. Entonces nosotros venimos con toda una información, pero primero nos recibe la luna. Y la luna, que va de la mano con Saturno, porque es el lado madre y el lado padre de la vida, nos dan una forma. Desde la luna es una forma que tiene más que ver con los afectos, con las emociones. Desde Saturno tiene más que ver con la forma, ¿no? Con la racionalidad, digamos, con la forma, con ese formato. Pero, ¿qué pasa ahí? Que los primeros 8 años, 7 años de vida, que son tan importantes, los vivimos básicamente desde la luna. Lo solar ahí está como a la espera de... y entonces vamos forjando una mirada sobre nosotros mismos que tiene mucho que ver con todo lo heredado, con todo lo que estuvo presente en ese momento, y eso incluye también la cultura, ¿no? Entonces, armamos ahí nuestra primera identidad, esto que yo llamo personalidad, digamos, y después depende de la plasticidad que esa luna nos permita, según cómo cada uno configuró ese nido, para que podamos ir alterando, desilusionando algunos de estos aspectos, ya no necesitando tanto esa protección y ese cuidado desde afuera, generando como los propios antídotos, y a partir de ahí puede empezar a emerger algo muy vital como es la solaridad, ¿no? ¿Quién soy en realidad? Pero bueno, ese sol necesita esa luna, y de hecho es un vínculo permanente que tenemos entre lo que somos y nuestra manera de poder habitarlo en este plano. Es un circuito que nosotros los astrólogos lo miramos mucho y que nos da mucha data, la relación que va teniendo ese sol con esa luna, en esos encuentros y en esos desencuentros, como pasa en el cielo. En el cielo pasa eso todo el tiempo. La luna se encuentra con el sol, se nutre de esa información solar en esa noche oscura que es la luna nueva, y después avanza y, como yo digo, desparrama esa información a lo largo de todo el mes hasta volver a llegar nuevamente a lo solar. Eso pasa en una vida también, solo que en vez de tener 28, 30 días, tiene 28, 30 años. Vos decías lo de diciembre a propósito del eclipse que se va a dar el 14. No, lo digo básicamente por la entrada de Saturno y de Júpiter, y por la conjunción de Júpiter y Saturno, y la entrada juntos a Acuario. Y en eso, el eclipse, ¿qué nos puede traer? Y el eclipse siempre es un proceso más interno, más de esa oscuridad que nos mete para adentro. Algunos le dan mucha trascendencia a los eclipses, yo no le doy tanta, pero son como esos procesos de introspección profunda, digamos, que podemos hacer. Si algo podemos hacer bajo un eclipse es mantenernos en ese estado un poco más guardado. Pero lo más fuerte en diciembre es el acontecimiento de Saturno-Júpiter entrando juntos a Acuario. En este momento, además está decirles que están todos juntos en Capricornio, junto a Plutón también. Entonces, bueno, por eso Capricornio estuvo tan tomado. La última oportunidad que tuvimos nosotros, país, de tener Saturno-Plutón en Capricornio, bueno, fue el SIDA. No en Capricornio, en Libra, fue la conjunción en el año 82-83. En ese momento el acontecimiento fue la Guerra de las Malvinas, la caída de los militares, de la dictadura, la desilusión absoluta
Yo no sé de acá cuántos vivieron ese proceso, pero a mí me tocó vivirlo. y fue así como un hechizo previo a la desilusión, ¿no? Más o menos como pasa ahora, como supongo que va a pasar, cuando descubramos que todo esto no sirvió de nada. Perdón. Creo que me comí un mosquito. Estamos en ayuno, Lili. Sí, bueno. En esa época yo me acuerdo que fue, bueno, un proceso así muy neptuniano de este hombre, va a recuperar las Malvinas y qué sé yo, veníamos de muertos, desaparecidos, pero de golpe se abrió el sol y así como se abrió se cerró. Y el lado padre de la vida se nos hizo pelota, ¿no? Tuvimos que ver la realidad más cruda, y fue un duelo prolongado durante mucho tiempo. Y junto a eso, bueno, a nivel más mundial fue el SIDA. Así que siempre que Saturno y Plutón se juntan en el cielo, pasan cosas serias. Pero esta vez creo que estábamos destinados a algo más, porque además esta vez se juntaron varias cosas. Hubo una cuadratura de Marte ahí que complicó mucho las cosas, Urano entrando en Tauro, y en Capricornio estuvo Saturno, estuvo Júpiter, estuvo Plutón, o sea, en un momento estuvo Marte también, pesos pesados. La luna esta llena fue fuerte porque se hizo también con Urano, en el mismo grado donde está Urano en Tauro. Entonces, bueno, movilizó en ese sentido. Pero bueno, son todos... es una orquesta donde tocan todos sabiendo lo que tocan. Y siempre será así. Siempre. A medida que van pasando los años, es siempre lo mismo. No sé qué quiere decir lo mismo. Claro. Si se vuelve a representar Claro. de la misma manera Claro. los planes, si se vuelve a repetir. A repetir con Y lo que dentro pasó, de sí. 37 años es probable que otra vez tengamos una conjunción de Saturno-Plutón. No sé en ese momento en qué contexto se dará, pero sí, por supuesto. Hay repeticiones, hay repeticiones. No me preocupa eso. ¿Qué pasó? El próximo ciclo, no me preocupa. Sí, debe ser, por eso yo tampoco me preocupo demasiado. Digo, yo lo voy a ver desde abajo, desde arriba, no sé, pero desde otro lado que no sea este. Pero bueno, nada, tenemos igual tanto para trabajar en el medio que vale la pena, vale la pena estar en estado de contemplación y en la medida de lo posible sin miedo. Y no sin miedo porque hay que negarlo todo, porque total, ¿para qué te vas a preocupar? No se trata de eso. Es sin miedo porque hay que confiar en que